Hola, bienvenidos a Voces de la Economía Tlaxcalteca, el espacio donde analizamos cómo la economía impacta la vida diaria de nuestro estado. Nuestro eslogan es la voz de los emprendedores y comercios de nuestra tierra. Hoy vamos a hablar de un problema que seguramente todos hemos notado, el aumento en los costos de energía y materias primas. Puede sonar como un tema lejano, pero en realidad está presente cada vez que compramos una tortilla, un pan o un refresco en la tienda. Y para entenderlo mejor, vamos a explicarlo con conceptos empresariales, inputs, procesos, outputs, tipos de empresas, sectores económicos, oferta, demanda y previsión de ventas. Empecemos. Un negocio funciona como un sistema. Los inputs son los recursos que necesitas para producir materias primas, como electricidad, agua, maquinaria y mano de obra. En Tlaxcala pensemos en una tortillería. Sus inputs son el maíz, la energía eléctrica para la máquina, el gas para cocer y el trabajo humano. Si el maíz sube porque el fertilizante es más caro o si la electricidad cuesta más, el negocio ya empieza con gastos mayores. Así, antes de vender ni una sola tortilla, los costos ya son más altos. Pues viene el proceso, es decir, lo que el negocio hace para transformar esos insumos. En la tortillería es moler el maíz y preparar la masa, usar la máquina y empacar. Finalmente tenemos los outputs, que son las tortillas listas para el cliente. Cuando los inputs encarecen, el proceso se vuelve más costoso y el output, las tortillas, suben de precio. Ese aumento lo paga el consumidor al final. Esto explica por qué este producto tan básico puede pasar de costar de 18 pesos el kilo a 23 o 24 en pocos meses. No todos los negocios se enfrentan a esta situación igual. Aquí entra el concepto de tipos de empresas. En Tlaxcala, la mayoría son microempresas familiares. Por ejemplo, una tiendita en Tlaxco que vende refrescos y botanas no puede negociar grandes descuentos con proveedores. En cambio, un supermercado grande sí lo hace. Una gran empresa puede absorber un aumento de costos por un tiempo gracias a su capital. Una microempresa no. Por eso, muchos negocios locales, incluso un aumento de 2 pesos en la luz o en la bolsa de harina, puede ser la diferencia entre seguir abiertos o cerrar. Este problema recorre los sectores económicos. En el primario, los agricultores pagan más por fertilizantes, semillas y diésel para transportar sus cosechas. En el secundario, talleres, panaderías y fábricas dependen de estos insumos y de la electricidad para transformar productos. En el terciario, que es el comercio y los servicios, los negocios se enfrentan al cliente final, que ya no siempre acepta los nuevos precios. Un ejemplo local sería la producción de maíz en Huamantla, que aumenta su costo por hectárea, las panaderías de Apizaco que tuvieron que subir el precio del pan y el mercado de Tlaxcala, los consumidores empezaron a comprar menos piezas, todo está conectado. Ahora pensemos en la oferta y la demanda. La demanda de tortillas o pan es constante porque son básicos, pero si los precios suben demasiado, la gente puede comprar menos o buscar sustitutos más baratos, como arroz o pasta. Aquí entra la previsión de ventas. Imaginemos que en una panadería calcula vender 500 conchas al mes a 8 pesos cada una. Esto sería 4,000 pesos de ingresos. Si la harina y la luz suben, tal vez deba venderlas a 10 pesos, pero quizá solo venda 400 porque los clientes compran menos. Entonces, aunque subió el precio, gana lo mismo o incluso menos. Esa incertidumbre hace muy difícil planear y crecer. El impacto no solo es económico, también es social. Las familias tlaxcaltecas sienten que el dinero ya no alcanza y los negocios sienten que pierden clientes. En cuanto a la competitividad, si en Puebla los costos son menores y el precio del pan o la tortilla es más barato, los consumidores pueden preferir comprar allá. Esto demuestra que los negocios locales no compiten solos, sino en un mercado interconectado. Sin embargo, algunos negocios están respondiendo de manera creativa. Por ejemplo, restaurantes que hacen convenios con agricultores locales para asegurar precios más bajos, panaderías que invierten en hornos más eficientes y talleres que reducen desperdicios en sus procesos para aprovechar mejor cada insumo. Esto conecta con la innovación empresarial. Aunque no siempre es fácil, quienes logran adaptarse tienen más posibilidades de sobrevivir. En este gráfico podemos ver cómo ha aumentado el precio del kilo de la tortilla en Tlaxcala. En 2022 costaba alrededor de 18 pesos y para 2025 ya alcanza 24 pesos. Esto refleja cómo el uso de los inputs como el maíz y la energía eléctrica termina repercutiendo en el output más básico, la tortilla que todos consumimos. Ahora observamos este gráfico circular. En Tlaxcala, 8 de cada 10 negocios son microempresas, mientras que las grandes apenas representan un 2%. Esto explica por qué los incrementos en los costos afectan más fuerte aquí. Las microempresas no tienen la capacidad financiera de resistir como las grandes cadenas.
Por eso, como tipos de empresas son claves para entender nuestra economía local. Ahora, en este gráfico de barras muestra el impacto en los sectores económicos. Por ejemplo, en el primario, los agricultores se enfrentan un aumento del 15% en insumos como fertilizantes y diésel. En el secundario serían los talleres, panaderías, que registran un incremento de hasta el 25% por electricidad y materias primas. En el terciario, pues serían los comercios y servicios, sienten un aumento del 20% porque reciben la carga acumulada de los otros sectores. Y aquí se ve claramente que los sectores están conectados. Lo que inicia en el campo termina en el precio final al consumidor. Este último gráfico muestra cómo las panaderías sufren con la previsión de ventas. Ellas planearon vender 500 piezas de pan cada mes, pero en realidad las ventas bajaron, primero 480 y después solo 400. Esto pasa porque aunque suben los precios del pan, los clientes no siempre compran la misma cantidad. Así, la previsión se rompe y los negocios deben ajustar constantemente sus estrategias para no perder. Con estos gráficos entendemos que los conceptos de inputs, procesos, outputs, tipos de empresas, sectores económicos y previsión de ventas no solo son teoría, son realidades visibles en la economía tlaxcalteca. Y justo esa es la idea de Voces de la Economía Tlaxcalteca, darle voz y forma visual a lo que pasa en nuestra tierra. Recuerda, la economía no está lejos, la vivimos en cada compra y en cada venta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.